Esta mañana queremos profundizar en este tema con el presidente regional del Colegio Médico, Luis Ignacio de la Torre, luego de este anuncio realizado por la ministra de Salud, Maicho Malí, respecto al avance del proyecto de expansión del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. Recordemos que tras una nueva sesión de Comisión de Salud del Senado, el gobierno se comprometió con la presentación del primer tramo del Master Plan dentro de los próximos 3 meses, un paso que es considerado clave para poder obtener la resolución sanitaria y poder avanzar también hacia las etapas de diseño y construcción de esta iniciativa, largamente esperada por la comunidad porteña y también por los propios equipos de salud. Así que vamos a conversar hasta ahora con el doctor Ignacio de la Torre, que ya está con nosotros en Pura Noticia Matinal. Muy buenos días, doctor. Buenos días. Estamos por una parte esperanzados y positivos, porque es primera vez en muchos años, yo te diría que al menos en los últimos 30 años, que una autoridad de gobierno y del Ministerio de Salud se compromete a priorizar la normalización del Hospital Van Buren. Cuando hablamos de esta palabra normalizar, ¿qué significa? Significa no es construir un hospital desde cero, sino que es tomar los espacios que existen y llevarlos al estándar actual y construir lo que falta de infraestructura para que el hospital tenga el número de camas que se necesitan y las áreas de atención de acuerdo a las exigencias actuales. Entonces, durante muchos años, la solución al problema del Van Buren trató de generarse desde la propia región. Y el gobierno regional entregó recursos hace más de 10 años para diseñar un proyecto de nuevo hospital. También entregó recursos para habilitar camas adicionales. El Servicio de Salud también trató de generar diseño, pero ninguna de esas ideas fue priorizada en los planes de infraestructura sanitaria de los gobiernos anteriores. Entonces hay que ser muy enfático que acá hay un problema que tiene al menos 50 años y este problema, que es la carencia de una infraestructura adecuada, requiere un orden para ser solucionado. Y el primer orden era que el Ministerio de Salud le pusiera energía al proyecto para que este proyecto pueda ser presentado a la Mideso, que es la que le da el visto bueno a los proyectos para luego pasar a la etapa de comprar el terreno que está en las inmediaciones del Van Buren, y luego pasar a licitar el diseño ya propiamente tal de la obra y posteriormente licitar su construcción. Esto es algo que tal vez nos va a tomar 6 o 8 años en total y que es lejano y por lo tanto no es un anuncio de que va a haber un corte de cinta pronto. Para los pacientes que se atienden en Valparaíso es una buena noticia, pero no va a ser una buena noticia para este invierno ni para final de año. Y no le va a entregar más metros cuadrados a la atención de pacientes en el corto plazo. Pero para entender lo que estamos hablando, hace más de 30 años que no recibíamos una noticia de esta naturaleza y que no éramos priorizados. Y cuando vimos las mejoras, por lo demás muy necesarias, en el Hospital Gustavo Frique o en el Hospital Biprovincial de Quillota Petorca o en la misma construcción de Marga Marga, esos proyectos fueron priorizados en momentos que el Van Buren no lo fue. Por lo tanto, que la ministra, la máxima autoridad de salud, se comprometa a través del ministerio y el gobierno, es una primera muy buena señal. Claro, esto es una etapa preliminar, no es un avance concreto, pero por lo menos se valora, ¿cierto?, que esté la ciudad, la comuna de Valparaíso, por lo menos en la mira, ¿cierto? Por otro lado, la ministra habló de presentar el primer tramo del Master Plan en 3 meses. ¿Ese plazo a usted le parece realista, que es alcanzable? Yo creo que sí, porque ese diseño de este centro de diagnóstico ya había sido elaborado por el Servicio de Salud y la unidad de inversiones del ministerio ya lo conoce. De hecho, yo hablé con el jefe de inversiones y me dijeron que el proyecto estaba bastante avanzado. Lo que hay que hacer ahora es agregarle elementos técnicos en relación a las necesidades actuales del hospital y ese primer paso para quienes se atienden en el Van Buren, justo ahí en esa imagen que tú estás mostrando ahí está el Policlínico de Especialidades. La idea es crear los box de atención de especialistas en este nuevo terreno aledaño al lado del Van Buren y en ese terreno aledaño construir un edificio al menos de 6 pisos que permita tener ahí las consultas de todas las especialidades, los exámenes como ecografías, los exámenes como radiografía, todo lo que no es urgencia. Y en ese lugar, al despejar entonces toda la estructura de los policlínicos, tú dejas libre todo el espacio entre
Simón Bolívar y Calle Colón para construir ahí una nueva torre, y esa es la fase 2 del master plan. Y esa nueva torre, que probablemente va a descongestionar la urgencia y que va a generar la nueva unidad de emergencia, va a permitir que el resto del hospital a continuación, y esa es la tercera y la cuarta parte del master plan, vayan normalizando sus espacios para que el hospital aumente el número de camas y aumente las áreas de quirófanos y aumente las áreas de atención a pacientes, pero separando físicamente, pero en una cercanía geográfica muy íntima, lo que es la atención de especialidades, que se llama el Centro Diagnóstico y Terapéutico, o también conocido como el CAE, del terreno del hospital. Entonces, eso es una muy buena definición. Ahí tenemos una hoja de ruta simple, pero hay que ser muy enfático. Una buena noticia para Valparaíso en una intención de la cual nosotros, como lo hemos estado haciendo, vamos a seguir monitorizando que efectivamente entre 2 a 3 meses más esto se presenta a la Mideso. Y también recalcar que acá hay un esfuerzo transversal. La Gobernación de Valparaíso, a través de Rodrigo Mundaca, encabezó un estudio que duró cerca de 3 años para identificar cuáles eran los mejores terrenos para la ampliación del Bambure. El delegado presidencial fue parte del Consejo Regional de Valparaíso, que entregó fondos para estos proyectos previamente, y así un artífice, Manuel Millones, junto en su momento con Roy Creighton y otros consejeros regionales, de que el Hospital Van Buren fuera priorizado, y ellos también lo priorizaron entregando fondos. La alcaldesa de Valparaíso el día de ayer también planteó que han priorizado con el Consejo Municipal de Valparaíso un lapso no mayor de 14 meses para cambiar el plan regulador, de tal manera que en los terrenos que se están estudiando no haya un límite de altura que haga inviable el proyecto, entendiendo que la normativa constructiva depende Doctor, de ¿y las si estaban todas las voluntades políticas? ¿Por qué esto tomó tanto tiempo? Bueno, esa pregunta yo creo que los más indicados para responderla son las autoridades del gobierno anterior. Nosotros, desde el 2 de enero del 2025, el presupuesto de la Nación, gracias a la insistencia, y aquí hay que hacer un reconocimiento del exdiputado Tomás Lagomarcino, que fue uno de los impulsores de esta idea, también participó en la comisión de búsqueda del terreno. El 2 de enero del 2025 ya había una glosa presupuestaria para comprar un terreno. Habían 10.000 millones para comprar el terreno de la expansión del Van Buren. Y entre el 2 de enero del 2025 y el inicio de este gobierno no pasó absolutamente nada en términos operativos. No se firmó una promesa de compra-venta por el terreno, no se ingresó el proyecto a la Mideso, pese a que nosotros le transmitimos al Ministerio de Salud anterior la necesidad de priorizar esta acción. Se delegó en el Servicio de Salud, que fue incapaz por los múltiples problemas que ha tenido y que significaron, una vez cambiado el gobierno, cambió inmediatamente el director también del Servicio de Salud, que nosotros presionáramos e insistiéramos que esto no era una demanda o un capricho, esto es la necesidad de que el Estado cumpla con su rol en Valparaíso, pero no solo para los habitantes de Valparaíso, sino que principalmente para Valparaíso, pero también desde Cordillera Mar, toda la quinta región se atiende en este centro, y también lo hacen pacientes de la cuarta y la tercera región, especialmente en temas que tienen que ver con oncología. Es muy importante eso que dice usted, doctor, ¿cierto? Porque generalmente se dice que es el hospital de la comuna de Valparaíso, pero la verdad es que, sobre todo en oncología, prácticamente se hacen todas las atenciones en este recinto, en la región de Valparaíso, y como usted lo dice también de otras regiones que viajan justamente a, no sé cómo se dice, el sector oncológico, el ala oncológica. Mira, te cuento algunas cosas. El Hospital Carlos Van Buren, por ejemplo, en términos de neonatología, es la UCI neonatal de toda la red de Valparaíso San Antonio. Eso quiere decir que cuando nace un bebé prematuro en San Antonio, menor de 34 semanas, es trasladado al Hospital Carlos Van Buren, donde se atiende hasta su recuperación y alta. El punto de vista neuroquirúrgico, cualquier persona que sufre un accidente, alguien que se lanzó un piquero y tuvo una lesión medular, alguien que sufre un accidente de tránsito y tiene un traumatismo encefalocraniano, alguien que sufre un accidente cerebrovascular, va a ser derivado al Hospital Carlos Van Buren. Ocurra esto en Quillota, ocurra esto en Quilpué, ocurra esto en Frique, ocurra en Viña del Mar, me refiero,
también en San Antonio, en Casablanca. O sea, la especialidad neuroquirúrgica tiene su centro neurálgico. Los tumores del sistema nervioso se operan en el Hospital Carlos Van Buren, las malformaciones también. Entonces, en el fondo, tienes un hospital que se articuló con el Gustavo Fricke para desarrollar especialidades que se complementan, y de la misma manera que en el Hospital Gustavo Fricke son expertos y han desarrollado de manera muy avanzada el trasplante cardíaco, la cardiocirugía, el Hospital Van Buren tiene su fuerte ahí en la neurocirugía. Entonces, no es solo un hospital para Valparaíso, porque cuando este hospital no está realizando las atenciones de manera oportuna, se resiente no solo la red de Valparaíso San Antonio, sino que también la de Viña del Mar Quillota y la de San Felipe Aconcagua. Por eso creo que es una buena noticia para la región que ocurra lo que en 30 años no ocurrió, que el gobierno, a través de su máximo representante de salud, la ministra, el subsecretario de redes asistenciales, la subsecretaria de Salud Pública, el delegado presidencial, todos comprometidos a que este proyecto se va a empujar con rapidez. Si se envía en 3 meses este proyecto a la Mideso, el siguiente paso es que la Mideso le dé el visto bueno y diga: esta inversión sí cumple con todos los requisitos que del punto de desarrollo social le exigimos, y ahí podemos pasar a la siguiente etapa, que es iniciar los procesos de diseño, de construcción, y eso es lo que yo creo que tal vez este gobierno no va a alcanzar a cortar una cinta, pero sí debiera alcanzar a colocar una primera piedra, que es una primera piedra que llega entre 30 a 50 años tarde, pero que aún así nos alegramos de que esté llegando hoy. Y tienen que ser también políticas de Estado, ¿cierto, doctor? No tiene que ver con el gobierno de turno y que se hagan para ser obras que sean prácticamente de gobierno, sino que son obras a largo plazo y que también se valora porque son en el fondo que vienen a beneficiar a todos los chilenos. Y como usted lo decía, también es una obra que es clave para toda la región de Valparaíso, no solamente para la comuna, es un recinto hospitalario que es clave para todo el territorio en el fondo. Por otro lado, también conversamos a esta hora de la mañana con el doctor Ignacio de la Torre, quien es el presidente también del Colegio Médico en nuestra región de Valparaíso. Además de la infraestructura, doctor, la ministra de Salud, Maicho Malí, mencionó que también existen problemas de gestión y también de gobernanza. ¿Usted comparte ese diagnóstico? Sin lugar a dudas, y fue parte central de mi exposición. Yo comentaba cuando me tocó exponer que es inaceptable que un servicio de salud como Valparaíso San Antonio haya tenido en los últimos 10 años directores que a lo sumo estaban cerca de un año en el cargo. Porque la complejidad de la gestión de un servicio de salud es tan alta, las responsabilidades son tan significativas y las repercusiones de una gestión inadecuada son tan duras para la ciudadanía, que lo primero que hay que hacer es seleccionar a buenos candidatos y darles continuidad en el tiempo. Y cuando hablo de darles continuidad en el tiempo es que no puede ser que a la primera dificultad los directivos de salud salgan a solicitud del gobierno de turno, o que si hay un director que está desarrollando una buena tarea, el gobierno, si cambia el eje político o el color político, lo saque. Pero tampoco es aceptable que el servicio de salud se transforme en un espacio de botín para operadores políticos, donde cuando llega el cambio de gobierno, llega una nueva autoridad que está más preocupado de instalar a sus correligionarios o a quien la coalición le impone colocar, que desarrollar la red de atención de Valparaíso San Antonio. Y eso es significativo y eso se lo hicimos ver a la ministra, porque es importante y es algo que depende de ello. Que nombra en definitiva a los directores de servicios de salud y luego ratifica los nombramientos de los directores de hospital, es el Ministerio de Salud a través de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Por lo tanto, acá nadie se puede lavar las manos. Si el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio ha tenido malos directores y esos directores no han cumplido la pega, el responsable superior es la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Y si la Subsecretaría de Redes no pone un puntito para estar observando permanentemente y ayudando permanentemente al Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, va a seguir ocurriendo lo mismo. Yo te pregunto, ¿cómo es posible que en los últimos 4 años del gobierno anterior nadie haya monitorizado que no había ningún proyecto para normalizar el Van Buren? Y que se siguieran repitiendo invierno tras invierno imágenes dramáticas de pacientes en sillas,
o en sillones o en camillas, esperando una cama, porque el hospital con sus 400 camas no da abasto para lo que necesita la región ni la comuna. Valparaíso como ciudad tiene menos de 1.7 camas por 1000 habitantes. La recomendación de la OMS son 4 camas por 1000 habitantes. Y yo decía en mi exposición que esto tiene que ver con el cierre del hospital alemán, del hospital ferroviario, del hospital Enrique de Formes, del hospital de Sermena y previamente el hospital Mena, el hospital Jean-Marie Therry, que luego se transformó en un CESFAM, el hospital británico mucho antes. O sea, tienes una fuga de, por ejemplo, el hospital naval que estaba en Valparaíso, se fue a Viña, y toda esa infraestructura deja de estar al servicio de la comuna de Valparaíso y la red, y va desapareciendo. Eso es en parte lo que se tiene que corregir. Y aunque ayer hablamos principalmente del Van Buren, yo también mencioné la situación compleja del Hospital Pereira, que tiene quirófanos que necesitan ser normalizados con urgencia, y que nosotros también planteamos esa necesidad, y que esperamos entonces que las autoridades del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, que tienen hoy día una oportunidad de ser reconocida en el Ministerio como un servicio que tiene dificultades de infraestructura, no se queden dormidos, no se queden pasivos y tomen este ímpetu que significa esta notición, y ahora le pongan la máxima velocidad para que en los próximos 4 o 6 años este puerto vea renovada su infraestructura sanitaria y se beneficien quienes son el objeto y el foco de nuestra atención, los ciudadanos y ciudadanas cuando tienen una enfermedad y requieren ser atendidos oportunamente y con un estándar de calidad. Doctor, además, usted como presidente del Colegio Médico en la región, conoce la región de Valparaíso prácticamente como la palma de su mano. ¿Usted cree que la expansión finalmente del Hospital Carlos Van Buren es suficiente para resolver la crisis hospitalaria que afecta a nuestra región, o también se requieren inversiones paralelas en otros recintos? No, se requiere. Lo que pasa es que acá, ojo, lo que estamos haciendo es simplemente normalizar y tratar de traer al estándar del 2030 un hospital cuya infraestructura más nueva es de los años 90, pero que la mayoría de su infraestructura es de los años 60 y 70. Dicho eso, la región necesita y tiene los recursos para un centro macrorregional del cáncer. El cáncer es una patología que está creciendo a pasos agigantados y lo va a seguir haciendo en la medida que nuestra población sigue teniendo factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad. Y con la infraestructura que tenemos hoy día no damos abasto, ni siquiera sumando los esfuerzos públicos y privados. Por eso se necesita el desarrollo del Centro Macrorregional del Cáncer, que está en la Ley Nacional del Cáncer, que fue priorizado y que es uno de los proyectos que también el gobierno regional en su momento priorizó, y que yo sé que es uno de los proyectos emblemáticos de nuestro delegado presidencial. Que avancemos en el Van Buren no compite, sino que colabora con el desarrollo de infraestructura, como por ejemplo lo es el Centro Macrorregional del Cáncer, la normalización del Hospital Psiquiátrico El Salvador, desarrollando las camas de urgencia que tanto necesita nuestra región en salud mental, la normalización del Hospital Eduardo Pereira, el desarrollo de centros de especialidad de atención ambulatoria normalizados, como el proyecto del que hemos hablado, y sobre todo la articulación de una red que potencie la salud mental ambulatoria, que hoy día está prácticamente en pañales. Y no me quiero quedar fuera con lo que se llama, y algo que yo he defendido, que es la integración público-privada. Y no nos olvidemos que en la quinta región ya hay un terreno para el desarrollo de la nueva infraestructura de la Teletón. Y nos parece que eso es algo que tanto el gobierno regional como la municipalidad, como el Ministerio de Salud también tienen que apoyarnos, porque no porque sea una iniciativa de una fundación privada, no le vamos a dar el carácter público que tiene, porque todos sabemos que la Teletón entrega un servicio y un beneficio a la comunidad. Y dicho eso, también felicitar a aquellas inversiones privadas que le han entregado recursos de cama y recursos sanitarios a la región, como es la Clínica Red Salud, por ejemplo, que está en Valparaíso y que es el único centro privado que tiene camas de hospitalización en Valparaíso, y felicitar también a la Universidad de Valparaíso, que tiene quirófanos y un centro vinculado a la infertilidad que lo desarrollaron en Valparaíso. Y esas son las inversiones privadas, pero hace unos años atrás cerró, por ejemplo, Asomel, que era un centro con más de 40 años de trayectoria en la traumatología, y a nadie
en la comunidad de Valparaíso les pareció prudente darles una mano para apoyar el desarrollo de esta infraestructura y que se pudiera mantener. Entonces, entender que una red de salud no es solo lo que el Estado puede construir, sino que es un conjunto de centros que ojalá puedan articular unidos y colaborando para que las personas de la región puedan ser bien atendidas. Asomel me hizo recordar ahí a mis épocas escolares. Era un clásico, me acuerdo ahí en Calle Montaña cuando uno se caía en el colegio, que lo mandaban. Ese era el de Asomel. Viña. Y en Valparaíso está en la calle Colón, atrás de los padres franceses, ahí estaba. Entonces imagínate lo que significa para una comunidad el perder un recinto que tenía unidad traumatológica especializada, rayos, posibilidad de poner yeso, y tú lo sacaste de ahí porque no siguió adelante el proyecto, tal vez porque, digamos, sus creadores avanzaron en la vida y no tuvieron, ¿no es cierto?, el equipo que pudiera seguir adelante, pero lo concreto es que desaparece esa atención y no nos puede resultar indiferente. Un centro de salud privado pone una infraestructura, pero si atiende pacientes a través de FONASA, si atiende pacientes de segundo prestador de FONASA, si atiende pacientes derivados por vencimiento de plazos GES, también entrega un servicio público. Y este rol público, aunque los capitales hayan sido privados, se transforma en algo de beneficio a la comunidad. Y por eso hay que alegrarse con noticias, por ejemplo, como el desarrollo de un centro de angiografía y de salud cardiovascular y cerebrovascular en la Clínica Valparaíso, que viene a complementar lo que puede hacer el Hospital Van Buren, que viene a sumarse a la red, porque cuando una persona tiene ahora un accidente vascular encefálico y tiene 2 a 4 horas para que le hagan un tratamiento intervencionista, tiene una oportunidad más en un centro que puede funcionar no compitiendo, sino que colaborando. Y si de pronto el hospital no tiene los medios, ahora hay un lugar donde mandar a los pacientes para cumplir con aquello. Muchas gracias, doctor Luis Ignacio de la Torre, presidente regional del Colegio Médico en Valparaíso. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Pura Noticia Matinal y sin duda nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Que tengan muy buen día. 9 de la mañana con 29